Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a meditar hoy este libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a empezar hoy. Te invito a entrar a nuestro canal, que hemos estado meditando el capítulo 4 completo. Así que entra ahí y vas a recibir tu dosis y vas a saber qué significa el gran sumo sacerdote. Impresionante. Bien, vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque todo sumo sacerdote, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Y por causa de ella, o sea, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, nadie la toma para sí, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. ¿Quién le dijo esto? Nuestro Señor, ¿verdad? Dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico. ¿Qué nos quiere decir cada versículo bíblico? ¿Sabes? Vamos a ir ahí meditando, que tengo ahí, lo tengo aquí dentro, vamos a ir meditando. Mira, el versículo 1 de este capítulo 5, aquí vemos que de entre los hombres corresponde a la debilidad de los hombres. O sea, aquí nos están hablando de la debilidad de los hombres, porque dice de entre los hombres. Vale, mi querido amigo. También este versículo 1 habla de las ofrendas, que se referían a las ofrendas de acción de gracias, ¿verdad? Sí, las ofrendas de acción de gracias, mientras que los sacrificios se referían a ciertos animales ofrecidos. Todos son un tipo de Cristo. Aquí todo esto nos lleva a un tipo de Cristo. Las acciones de gracias, los animales ofrecidos, todo esto nos lleva a un tipo de Cristo. Vamos a pasar a meditar el versículo 2. El versículo 2 aquí nos dice que debe tener sentimientos por aquellos cuyo favor él ofrece su ministerio. O sea, está ofreciendo su ministerio por algunos, y estos son, hemos visto que los descarriados, ¿verdad? Mira, los extraviados y también los ignorantes, ¿verdad? Los que pecan ignorando la cosa, que no saben que están cometiendo pecado. Mira, aquí los extraviados, mi querido amigo, son aquellos que han pecado y saben que han pecado. Estos son los extraviados. Los ignorantes son los que tiene que tener sentimientos de ellos, porque ellos no saben que están pecando. Pero los ignorantes somos ejemplo, tú y yo, que sabemos que hemos pecado, pues estos somos los extraviados, perdón. Los extraviados. También aquí este versículo 2 se refiere a la condición de todos los hombres, hasta el sumo sacerdote en la antigüedad. Aquí está hablando a la economía judaica, ¿vale? O sea, el sumo sacerdote era un hombre que también vivía en la debilidad y también podía pecar. Bueno, todos pecamos, por supuesto, ¿vale? Pero no se refiere a Cristo, mi querido amigo. Se refiere al sumo sacerdote del antiguo pacto, ¿vale? Vamos a ir al versículo 3. El versículo 3 se refiere al propósito verdadero de su ministerio, ¿verdad? Que es ofrecer sacrificio por los pecados, ¿verdad? Por los pecados. Mira, también este versículo 3, el sumo sacerdote servía como mediador, ¿vale? Este versículo 3 también se refiere al hecho de que él era también un pecador, lo que te he estado diciendo antes. Y hasta tuvo que ofrecer un sacrificio en su favor, ¿verdad?
para hacer expiación y tener reconciliación con Dios. Vemos ahí que todos, hasta el sumo sacerdote, gracias a Dios, al nuevo pacto, ¿verdad? Mira, vamos a pasar al versículo 4. Bajo la antigua ley, los únicos quienes podían ofrecer sacrificios eran los sacerdotes, quienes fueron los hijos de Aarón, ¿verdad? Y cuyo orden fue ordenado por Dios y no por el hombre. El hombre no fue Moisés el que dijo a Aarón de ser el sumo sacerdote y sus hijos. No. Esto fue el mismo Dios que lo hizo. Vamos a pasar al versículo 5. Mira, aquí declara el hecho de que no era ninguna ambición personal de parte del Mesías que resultó en que él se hizo sumo sacerdote. No era su ambición, él no dijo, no, ahora quiero ser sumo sacerdote, no. Sino el hecho de que Dios lo llamó a esa posición. Dios es el que ponía este cargo, como llamó a Aarón y a sus hijos. También vemos ahí que el mismo Señor es el que también llamó al pueblo llamó a Jesucristo, ¿verdad, mi querido amigo? Bien, vamos ahí, que estoy aquí poniendo la meditación, estoy poniendo esta música así que nos relaja, ¿verdad? Vemos allá, mi querido amigo. Vemos ahí, vamos a volver acá. Vemos ahí el versículo 5. El versículo 5 declara el hecho de que no era ninguna ambición personal, lo que te he estado diciendo antes. También el versículo 5, el sacerdocio de Cristo fue planeado por Dios a partir del principio mismo, ¿verdad? Que significó que la encarnación era absolutamente necesaria. Era necesaria la encarnación porque el Señor ya lo había escogido desde tiempo. Ya había escogido a nuestro Señor Jesús para ser sumo sacerdote desde los principios de todo, cuando Él empezó todo. Mira, te voy a leer ahora todo sumo sacerdote que tiene que hacer, ¿vale? Eso está, mira, todos sumo sacerdote son necesarios dos requisitos para que el sacerdocio tenga validez. Vamos a ir. Primer requisito. El sacerdote debe ser compasivo, tierno y paciente con los que se desvían por ignorancia. ¿Te das cuenta? Eso es pecado involuntario o debilidad, ¿vale? Cualquiera caemos en débil. Somos débiles, de verdad. Por eso dice que el espíritu es fuerte, más la carne es débil, ¿verdad? Vamos a leer, te invito a entrar a nuestro canal. Bueno, hemos leído ya el versículo 2. Te invito a entrar a nuestro canal para ver el capítulo 4, versículo 15. Y yo te voy a leer el libro de Números 15, del 27 al 29. También te invito a leer el libro de Levíticos, capítulo 4. Pero yo te voy a leer Números, ¿vale? Números 15, del 27 al 29. Dice así la palabra de Dios. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, escucha, cuando pecare por hierro delante de Jehová, este sacrificio que va a hacer la reconciliará, ¿vale? Y le serán perdonados. O sea, cuando uno pecaba por hierro, vemos ahí que el sacerdote hacía la expiación y él tenía que traer una cabra de 1 año. Vale, vamos a ir al 29. Y cuando la persona lo hacía, la persona se reconciliaba con Jehová y le eran perdonados los pecados. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que hubiera entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Ves que no era entre el extranjero nacido dentro de casa y los hijos de Israel, ¿verdad? Vamos a seguir meditando. Vamos a ir ahora al punto 2. El sumo sacerdote, o sea, el sumo sacerdote lo debe nombrar Dios. Vemos aquí. Por eso mañana, si Dios mediante, vamos a leer el versículo 4 hasta el 6.
Cristo llenó ambos requisitos. Por eso te voy a leer Levíticos 8, versículo 2. Vamos allá, Levíticos 8, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Dice: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. ¿Ves que el Señor aquí le mandó a Moisés que haga todo esto? Así también nuestro Señor Jesucristo fue escogido por el mismo Dios. No fue que él mismo dijo ahí, no, voy a hacer sumo sacerdote ahora. No. El Señor es el que le escogió a él. Como también nosotros tenemos que esperar que el Señor sea el que tome el control de escogernos para cualquier ministerio. No vayamos ahí nosotros mismos diciendo yo soy ministro de tal o quiero ser tal y voy a estudiar. No. El Señor es el que levanta ministros, ¿verdad? Por nuestro afán, puedes llegar a ser ministro, pero recuerda que la Biblia dice que muchos dirán, en tu nombre hicimos tal, y el Señor les va a responder, yo nunca os conocí. ¿Por qué? Porque hay gente que pelea para llegar a ministro, pero es con la fuerza. Y esto no funciona así. El Señor es el que levanta sumos sacerdotes. Que Dios te bendiga muchísimo y tenga muchísima paciencia. Yo me he tirado, desde 2010, que empecé a venir a Cristo, hasta 2023, que el Señor me ha nombrado ministro. Mira todo lo que ha pasado ahí, el tiempo que he pasado ahí. O sea, para llegar a ministro, el Señor tiene que ver que tú ya estás preparado. Que tú y yo estamos ya preparados a llevar un ministerio. Un ministerio no es algo, una broma, o no es como leer la Biblia. Un ministerio es una carga. Y como decimos en mi país, los cargos son cargas. Entonces, seamos pacientes para que el Señor nos dé los ministerios a su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.